Saludos mi gente, bienvenido a un nuevo video de Derecho con Cucharita. Yo soy Daniel Arias. Señores, en el día de hoy vamos a hablar del caso del colmadero. Vamos a titularlo así, el caso del colmadero, que según el video que se ha difundido en las redes sociales, le infirió una puñalada, a una estocada con un cuchillo a otra persona que lo había previamente agredido, digamos, como le llamamos, de una galleta. Le había dado una galleta y él entonces, como reacción, le infirió una estocada con un cuchillo que tenía en la mano. Ese es un video que se ha hecho viral y vamos a comentar en el día de hoy sobre ese caso, cuáles son las implicaciones jurídicas que tendría ese caso y ese joven por el hecho que ya describimos. Hoy vamos a hacer un video, digamos, un poquito más teórico, ¿verdad? No voy a utilizar la palabra profundo, pero un poquito más teórico para explicar un contexto mayor, cómo funciona, digámoslo así, el derecho penal, para entonces caer en concreto en este caso, pueda el que nos escuche tener una comprensión mejor, sin, ¿verdad?, meternos muy a fondo en lo que es el derecho penal, lo que es la teoría del delito, etcétera, porque entonces ya no se podría explicar con cucharita, que es la esencia de este canal, explicar de una manera simple los temas jurídicos para que la gente lo pueda comprender y emitir la opinión, porque esto del derecho siempre uno está en debate, uno no tiene nunca la verdad absoluta. Bien, hay que entender que el derecho penal es como control social, en palabras de Santiago Mir Puig, un autor, un catedrático español de derecho penal y jurista que falleció en el año pasado. Santiago Mir Puig decía que el derecho penal, como medio de control social, tiende a evitar determinados comportamientos indeseables y amenaza, digámoslo así, a la población con una sanción si las personas incurren en estas conductas que han sido señaladas como indeseables. Estas conductas indeseables se trasladan a las leyes, a lo que en nuestro caso al Código Penal y también otras leyes penales que existen. Estas conductas indeseables entonces se convierten en delitos, que es lo que nosotros en el derecho penal llamamos que se tipifican, o sea, que están tipificadas, que están descritas en una ley como prohibida, una conducta. Entonces, esa es la intención del derecho penal en esencia, encontrar esa armonía en la sociedad a través de la amenaza de sancionar la conducta que se entiende como indeseable o que sea, digamos, que los representantes legislativos han determinado que son inaceptables en la sociedad. Estas conductas indeseables vienen determinadas, digamos así, por la lesión que provocan en un derecho de otra persona, la lesión de un bien jurídico, como dicen los teóricos. A partir de esta conceptualización, resulta contraproducente que el derecho penal entonces castigue, o por lo menos castigue de igual manera, una conducta que lo que busca justamente es cumplir con ese mandato del derecho penal. Es decir, una conducta que lo que está haciendo es rechazar un comportamiento indeseable, o sea, rechazando la comisión de un delito de otra persona. Entonces esa persona que asume esa conducta no puede ser castigada de igual manera que una persona que está cometiendo un delito simplemente por motivación propia. Bien, entonces en el derecho penal las conductas que son tipificadas, como les decía, o sea, que son descritas en la ley como un delito, como por ejemplo el que le da muerte a otra persona, agredir a otra persona, robar, etcétera. Son delitos que están ya establecidos en la ley y que tienen su conceptualización de cuál es la conducta que lleva a ese delito. Entonces, pero esos delitos muchas veces tienen excepciones. Hay algunas conductas o algunas situaciones, circunstancias que dan lugar a una excepción en cuanto a la sanción de ese comportamiento que está
establecido como un delito en la ley. A veces esas excepciones excusan de manera total el delito, es decir, o la sanción. La persona no es sancionada a pesar de que haya cometido ese delito, o a veces le reduce la sanción, le atenúa la pena. Bien, en el día de hoy no nos vamos a meter no vamos a analizar a profundidad todas esas excepciones, porque es demasiado, y eso daría para varias clases de derecho penal. O sea, tendríamos que analizar todas las categorías de la teoría del delito: tipicidad, antijuridicialidad, culpabilidad, punibilidad, y en cada una de esa categoría analizar cuáles situaciones pudieran excluir, ya sea la acción, la tipicidad, la antijuridicialidad, en fin. Eso es algo ya, digamos, más técnico, no nos vamos a meter en eso. Lo que sí vamos a analizar aquí son dos figuras, que son la legítima defensa y el homicidio excusable, porque es lo más pertinente al caso que estamos analizando, el caso del colmadero. El caso se han ventilado opiniones, digamos, en una línea, en una dirección y otra. O sea, que si la conducta puede ser una legítima defensa o si puede ser un homicidio excusable. Ni siquiera nos vamos a referir a si es homicidio voluntario, si es asesinato, porque yo entiendo que está claro, hasta para las personas que no tienen conocimientos jurídicos penales, sino hasta por sentido común, se nota que esa persona no pudiera ser sancionable por un homicidio voluntario o por un asesinato, aunque eso obviamente dependerá ya de la decisión de los jueces en su momento. Pero en el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar entre la legítima defensa y el homicidio excusable, o sea, si es una u otra. El homicidio excusable, que también se conoce como la excusa legal de la provocación, o sea, popularmente se conoce así, pero el término correcto según la ley es homicidio excusable. Empecemos con la legítima defensa. La legítima defensa es una excepción, ¿verdad?, al delito. Es una causa de justificación de la comisión de un delito que exime totalmente la responsabilidad penal del autor del delito. O sea, independientemente de que la persona haya cometido el delito que dice la ley, o sea, haya asumido la conducta que resulta en un delito, como en el caso que estamos analizando, por ejemplo, un homicidio, o sea, la muerte de una persona. Si en el caso de que esa conducta, esa muerte que se le haya dado a la otra persona, haya sido como consecuencia de la defensa propia o de una tercera persona en relación a una agresión inminente, actual, que va a recibir la persona, entonces se habla de una legítima defensa. Esto está establecido en el artículo 328 del Código Penal Dominicano. Claro, la legítima defensa merita varias condiciones para poder hablarse de legítima defensa. No es que cualquier cosa es una legítima defensa. Por ejemplo, la agresión que se repele tiene que ser inminente, actual. O sea, no es que te agredieron y que después entonces tú vas a reaccionar. No, es una agresión actual. O sea, la acción mía de repeler la agresión que voy a recibir tiene que ser simultánea. En el mismo momento que me van a agredir es donde yo me defiendo para evitar esa agresión. Entonces, a eso que se refiere cuando dice actual o inminente. También la agresión que vas a recibir tiene que ser una agresión ilegítima, o sea, ilegal, una conducta ilegal de la persona que te está agrediendo. Además, digamos, debe ser proporcional, pero la proporcionalidad no se analiza de un modo estricto, como que, bueno, si me va a dar con un cuchillo, tengo que darle con un cuchillo, si me va a dar con un palo, yo lo voy a dar con un palo. No, aquí no se analiza de manera estricta, sino que se analiza en función de la disponibilidad de los medios que tenga y también de la idoneidad de los medios para repeler la agresión. Me explico. Si una persona lo va a agredir, digamos que con un palo, y usted no tiene un palo, no tiene un palo en la mano, obviamente que usted no se va a detener a buscar un palo cuando usted tiene a mano, digamos, un cuchillo, por ejemplo, y usted puede defenderse de un cuchillo. Entonces ahí no se puede hablar de una desproporcionalidad porque él venía con un palo y yo lo agredí con un cuchillo.
porque ese era el medio que yo tenía disponible y era un medio idóneo para repeler la agresión, porque cuando se habla de idoneidad también es un medio que sea capaz de repeler la agresión. ¿Por qué? Porque si una gente viene a darme con un palo, yo no puedo, digamos, tirarle una funda de pan, ¿me entiendes? O darle con un mouse o con un objeto que no vaya a provocar o a evitar la agresión que se me viene encima. Entonces, por eso se habla de idoneidad de los medios y disponibilidad de los medios para analizar la proporcionalidad. Bien, obviamente no vamos a hacer la reacción, no puede ser manifiestamente desproporcional, porque ahí estaríamos entonces en una figura que se llama exceso de legítima defensa. O sea, tampoco es que, digamos, que una persona que viene amenazando con darle un puñetazo a una persona, el otro va a sacar una pistola y le va a vaciar el peine. Ahí obviamente que no podría hablar de legítima defensa por esa desproporcionalidad manifiesta. En el caso que estamos analizando del colmadero, según la descripción que hemos visto sobre la legítima defensa, no hay una legítima defensa, porque la agresión, o sea, la reacción del colmadero no es simultánea a la agresión que viene, no se hace para evitar la agresión. Fíjense que se hace posterior a la agresión, como una reacción, no como una manera de evitar la agresión, que es lo que busca la legítima defensa, es evitar ser agredido. Entonces, como la agresión sucedió que la persona, la víctima de este caso, le dio una galleta al colmadero, entonces el colmadero de manera inmediata reacciona y le da una estocada con el cuchillo. Entonces aquí no se puede hablar de que es desproporcional la acción, porque el colmadero lo que tiene a mano es un cuchillo, porque él está picando, ¿verdad?, un queso o algo así, y entonces cuando él recibe el golpe, él de una vez reacciona y le da con lo que tiene en la mano. No se puede hablar entonces de desproporcionalidad, pero no se puede hablar tampoco de legítima defensa, porque, como le digo, fue una reacción, no un comportamiento para evitar la agresión. Ahora bien, hay otra figura, como les decía, que se llama el homicidio excusable, que está en el artículo 321 del Código Procesal Penal. Según el homicidio, que es lo que se le llama la excusa legal de la provocación. Según esta figura jurídica, son excusables los homicidios, golpes y heridas que sean la consecuencia de la provocación, amenaza o violencia de la víctima. O sea, cuando mi acción, mi delito, viene precedido por esa provocación o esa violencia que ejerció la víctima en contra mía, entonces se podría hablar de un homicidio excusable, o en el caso de golpes excusables si no hubo muerte. Y en eso es que nos vamos a enfocar ahora, analizar si en este caso pudiera haber un homicidio excusable. Para entrar en el análisis de lo que es el homicidio excusable, hay que hacer un preámbulo breve sobre el derecho penal para que se comprenda mucho mejor. Bien, en el derecho penal hay algo que se llama teoría del delito, que no es más que el intento de sistematizar los delitos, es decir, de estandarizar los elementos de las conductas para que puedan ser considerados un delito. O sea, como que para que tú puedas decir que tal conducta es un delito, tiene que tener tales condiciones, independientemente de cuál comportamiento, cuál conducta se trate. Si no cumple con alguna de esas condiciones, pues entonces no podemos hablar de un delito. Y ahí entonces la teoría del delito categoriza entre la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad. Cada una de esas categorías tiene ciertos elementos que no vamos a hablar obviamente en el día de hoy sobre eso, porque eso ya meterse muy a fondo, y ese no es digamos el propósito de este canal, que intenta explicar de una manera sencilla los asuntos jurídicos. Lo que sí nos vamos a detener un poquito es en la categoría de la culpabilidad. Si resumimos al máximo lo que es la culpabilidad, podríamos decir que es la capacidad del autor del hecho, ¿verdad? Es la capacidad del autor de comprender la prohibición de su conducta y la capacidad que tiene de actuar en base a esa comprensión o dejar de actuar, es decir, inhibirse de actuar. Tiene que tener estas dos capacidades, tiene que poder comprender
que eso está prohibido, pero también tiene que tener la capacidad de actuar, o sea, tiene que ser una acción voluntaria. Entonces, ahí podemos poner, por ejemplo, como ejemplo, para que se entienda mejor, los enajenados mentales no tienen la capacidad de comprender la norma, de comprender la prohibición de sus conductas. Por eso ustedes ven que no son procesados penalmente. Son inimputables, como se le llama teóricamente. No pueden ser procesados porque independientemente de que el loco te tira piedra o te agrede de alguna manera, él no sabe que eso está prohibido. Y por esa falta de comprensión, entonces no puede ser procesado. Igual, por ejemplo, a los niños, si bien no se les excusa totalmente su conducta, perdón, a los niños no, a los adolescentes, si bien no se le excusa totalmente, pero se le disminuye el nivel de culpabilidad, porque hay una presunción de que el adolescente tiene un desarrollo menor de su conciencia en comparación con un adulto. Y entonces a partir de ahí el derecho penal dice, bueno, pues entonces vamos a sancionarlo de una manera más proporcional, más leve. Y por eso ustedes ven que los adolescentes, que en este país solo son imputables desde los 13 hasta los 17 años, la pena máxima de cualquier tipo de crimen, independientemente de que sea asesinato, por ejemplo, que a un adulto pudieran sancionar a los 30 años, a un adolescente solo pueden sancionar hasta 8 años. Ese es el máximo de la pena de los adolescentes hasta el día de hoy en República Dominicana. Porque en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, pueden ser, dependiendo del crimen, un adolescente pudiera ser procesado como un adulto y sancionado incluso a la pena de muerte, como ya ha sucedido en otras ocasiones en Estados Unidos. Pero aquí no, aquí hasta 8 años. Además de las personas, también hay situaciones que dan lugar, digamos, a la disminución de la culpabilidad, como el estado de emoción violenta, que es el que vamos a analizar en el día de hoy. El estado de emoción violenta es ese estado que se encuentra el autor de un hecho, de una infracción penal, donde tiene una alteración psíquica momentánea, provocada justamente por la víctima, por quien se convierte luego en víctima de esa infracción que se comete. Entonces, esa alteración psíquica momentánea hace que el autor se le disminuya su capacidad de actuar, o mejor dicho, en vez de actuar, de inhibirse de actuar, o sea, de inhibirse, de dejar de hacer lo que está prohibido. Porque en un estado normal se supone que una persona tiene la capacidad de no hacer algo, no hacer lo que está prohibido. Esa voluntad, esa capacidad motora y racional. Pero en el estado de emoción violenta hay una alteración psíquica momentánea que no te permite el control total de ti mismo. Y al no permitirte el control de ti mismo, entonces hay acciones que son irracionales en ese momento. O sea, no están razonadas por quien la está haciendo, sino que son, digamos que instintivas. O sea, son reacciones automáticas que hace ese autor por una provocación previa. Entonces, en este caso, incluso el tema de el estado de emoción violenta, desde la antigüedad, ¿verdad? Desde, digamos, la historia del derecho, vemos que en latín se le llamaba furor brevis, que es lo mismo que decir breve furor, y que los estadounidenses le llaman brief madness, que significa breve locura. O sea, fíjense cuál es la terminología que se utiliza para el estado de emoción violencia. Una breve locura. O sea, en ese momento no está pensando o no tiene ni siquiera la capacidad de pensar racionalmente el que está actuando. Entonces, eso es un asunto que el derecho penal tiene que tomar en cuenta al momento de juzgar ese hecho. Y máxime cuando se trata de cuando ese estado de emoción violenta, esa breve locura, fue provocada por quien posteriormente recibió mi agresión, ya sea por, como dice el Código Penal, ya sea por amenazas o por violencia. Entonces, cuando eso sucede, entonces podríamos estar frente a un homicidio excusable, que también tiene que cumplir obviamente con las condiciones que establece la ley y que también han conceptualizado o han definido los doctrinarios, la jurisprudencia, que tiene mucho parecido con la legítima defensa, pero que en este caso la acción no va destinada a evitar una agresión
sino más bien que es una reacción instintiva a una agresión ilegítima que yo estoy recibiendo. Una de las condiciones especiales para que se dé el homicidio excusable, o la excusa legal de la provocación, como le llaman, es que mi reacción, o sea, la reacción de la persona tiene que ser ahí mismo, o sea, inmediatamente después de recibir la agresión. O sea, no es que yo voy a recibir una agresión y luego lo voy a pensar, me voy a enfriar y luego entonces, sí, déjame yo agredirlo también y entonces vamos a alegar un homicidio excusable o una excusa legal de la provocación. No, como le decía, tiene que ser algo inmediatamente después de la agresión, que es el caso que se da aquí. O sea, esta persona que está, ¿verdad?, alcoholizada, que está haciendo, digamos, emitiendo improperio, ofendiendo al colmadero, amenazándolo. Entonces él es quien viene y lo agrede, le da una galleta. Entonces el colmadero, que tiene un cuchillo en la mano, reacciona de manera automática y le da la tocada con el cuchillo. Entonces, fíjense que aquí él está reaccionando de manera inmediata a una agresión ilegítima en su contra. O sea que se da ese requisito del homicidio excusable. Y no se puede hablar tampoco de desproporcionalidad, porque como yo le explicaba, aquí tenemos que ver la idoneidad y la disponibilidad de los medios. O sea, no es que él se detiene a buscar el cuchillo, es que él lo tiene en la mano y reacciona de manera instintiva, de manera automática, y lo agrede con esa arma. Y al final, ¿verdad?, le causa la muerte. Entonces aquí yo entiendo que estamos frente a un homicidio excusable, que la pena, según el artículo 321 del Código Penal, es de 6 meses a 2 años. O sea que si a él en el juzgamiento yo entiendo que el máximo de una pena que se le puede imponer es de 2 años. Pero eso obviamente que va a depender de lo que entiendan los jueces. Y en caso de que no, también pudiera aplicársele una atenuación de la pena, que lo prevé también el Código Penal dominicano. Entonces, nada, mi gente, espero que haya sido entendible lo que hemos conversado en el día de hoy, que sepan un poquito más que ayer de derecho o de derecho penal. Y gracias por acompañarme hasta el final del video. Será hasta una próxima entrega.